Después de las noticias en El Público, a las 6:05 de la tarde, ustedes seguramente que si estuvieran contando las palabras que más repiten en lo que llevamos de verano, en este verano 2017, la que se llevaría la palma, sin duda, estoy convencido, sería calor. Hoy parece que ya el tiempo por fin, como anunciaban los meteorólogos, está un poquito más benévolo, pero es normal, calor, calor, calor. Normal y hasta tópico que se hable del calor en los meses veraniegos, pero lo de 2017... esto es punto y aparte. Sin embargo, y como decía aquella canción que serviría de sintonía a un programa de televisión en los años 80, todo esto estaba ya en los libros. O lo que es lo mismo, todo esto que nos está pasando en 2017 ya se sabía en Babilonia. Ese sitio al que viajamos aquí en este espacio, en El Público, un lugar que no existe, pero en el que todo está escrito. Miguel Fernández, buenas tardes. Hola, Chema. Escrito e incluso pronosticado. Pronosticado. Porque a veces las cosas se escriben pero no se pronostican. No es el caso este, sí, sí. Algunas veces los autores aprovechan la coyuntura. Mira, Miguel de Cervantes, por ejemplo, quiso desmontar la novela de caballerías, que estaba muy de moda cuando escribió El Quijote, y, en fin, se puso a la tarea. Sí. Pero aquello estaba pasando mientras él escribía su novela. Lo que no es tan frecuente es que la realidad avance tan rápidamente, que todo vaya con tanta prisa como para llegar a arrollar la imaginación del autor. Supón que un meteorólogo se pone a escribir una novela. Sí, Y dice, venga, sí. pues yo voy a hablar, pues, una cosa que conozco bien, el cambio climático, el tiempo que hacía y el tiempo que hace y el tiempo que hará. Por ejemplo. Es un buen argumento, ¿no? Sí, sí. Lo que no es tan frecuente es que las predicciones avancen tan rápidamente que se puedan leer en clave de presente, que formen parte casi del argumento en presente de la novela. Pues así. Esto es más o menos en lo que tenemos entre manos. Es lo que le ha ocurrido a un hombre del tiempo, José Miguel Gallardo, que acaba de publicar su primera novela. José Miguel eligió un año para el título, el año 2065. Pero al final parece que todo se ha precipitado. José Miguel Gallardo nos atiende desde Onda Madrid, emisora hermana de Canal Sur Radio, por aquello de la cosa pública. José Miguel, desde Onda Madrid, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues, hola, José Miguel. Yo me lo imagino ya con el mapa del tiempo detrás. Sí, es que es casi, inevitable. casi. Las isobaras, las cifras Las estas que... temperaturas. Eso es, yo estoy viendo los termómetros, en fin, Sí, te estoy situando así. Sí, seguramente, porque es inevitable. Uno casi se debe a la imagen que proyecta, ¿no, José Miguel? Hombre, sin duda, he estado muchos años en televisión española, fueron 8 prácticamente, también en otras cadenas, y al final eso cala, sin duda. Pero bueno, ¿te ha jugado el clima una mala pasada, quizá con esto de la novela, y que se haya casi cumplido lo que ahora hablaremos de tu novela en este verano y lo que llevamos, que está siendo tan duro con el calor? En la editorial me decían que sí era evidente. Porque en el libro hablaba de que se temía que se inundase el metro de Madrid, salió a la venta la novela, se inundó, hablaba de temperaturas en Montoro de 50 grados, llegaron a 47, lo que pasa que la ola de calor que reflejó en el libro es más prolongada que la que hemos tenido. Bueno, es un decir, ¿no? A día de hoy. A día de hoy. Porque el verano sigue. El verano sí, que esperemos que... Que te equivoques. Sí. Por una vez... Esperemos que 2065 se quede lejos todavía. Eso es. Claro, si Mariano Medina, por ejemplo, hubiera escrito una novela, estas cosas no le hubieran pasado. Hombre, por aquel entonces había menos medios, sin duda. Ahora todo parece que iba más lento, ¿no? Todo parecía que iba más lento, sí. Lo que pasa que... casi te digo que estamos haciendo el tonto, porque no hay otra manera de decir lo que estamos haciendo al planeta, y todo va a peor, es que todo va a peor. Todo va a peor. Bueno, José Miguel Gallardo es hombre del tiempo, es físico, trabaja en el tiempo desde que acabaste la carrera de física. Has pasado en efecto por Aragón Televisión, por televisión de tu tierra natal, Extremadura, por Telecinco, Televisión Española. Efectivamente. Y ahora vienes con esta novela ambientada, como decía Miguel, en tu oficio, que se llama 2065, así, tal cual, 2065, en donde la trama, por dar una pista, hay una ola de calor, y después de la ola de calor, la amenaza de un huracán sobre la península ibérica, corrupción en el poder político, del que dependen las actuaciones contra el calentamiento global. Este es todo el entramado de la novela, 2065, ambientada en el cambio climático.
Sí, es básicamente has hecho la estructura perfecta de la novela. Se ha descubierto que tras el cambio climático, que genera muchas muertes, se están escondiendo algunos asesinatos, y con ese huracán del que hablabas antes, que se acerca a la península, se intuye que va a haber otro asesinato, que es el de un meteorólogo. Si hace bien el pronóstico, puede llegar a sobrevivir. Si consigue evitarlo, si lo hace mal, chas. Pero bueno, no es una novela de climatología ni de meteorología, es un thriller cargado de suspense, de intriga. Lo que pasa es que está ambientado en ese cambio climático que pronostica el IPCC, en una de las vías que pronostica el IPCC. Hablando de ambientes, José Miguel, hay algunos sitios que pueden escapar del calor. Hay sitios que tienen un microclima, en fin, que suponen como una reserva para soportar el calor. Estoy pensando, por ejemplo, en los cementerios. En Andalucía tenemos ejemplos de cementerios muy, muy agradables. El de Granada, que hace pocos días saltó a la palestra informativa por ese incendio que hubo cerca. El de Casabermeja, por ejemplo, que está en la ladera de un monte. En fin, hay cementerios muy, muy singulares. Yo no sé si los cementerios que en tu novela, al menos en el arranque, tienen un cierto protagonismo, suponen un buen escenario para sufrir y padecer, para sobrellevar el calor. Efectivamente, arrancó la novela en un cementerio, que es donde arranca ya la intriga directamente. Yo personalmente no lo veo el sitio para sobrellevar el calor, ¿eh? Yo siempre digo que ahora es el momento de invertir en Asturias, Cantabria, porque la cosa se presenta calentita. Pero bueno, por ejemplo, en Escocia, la cultura de la muerte, los cementerios, me contaban allí amigos que tengo que iban al cementerio a hacer picnic. Yeah. Cosa que es un poco extraña, ¿no? Pero... Sí, pero José Miguel, ¿hasta qué punto cambia la temperatura según subimos de altura? Porque el protagonista de este thriller de 2065, el protagonista de la historia, se sube a la Torre de Madrid con intenciones equívocas. ¿Encontraría más fresco quizá allí en la Torre de Madrid? Pues a esas alturas no demasiado. La temperatura baja 0,65 grados cada 100 metros. Si no recuerdo mal, que lo estoy diciendo de memoria. Es decir que... Esto va a decepcionar, va a desilusionar mucho a quienes nos escuchan desde un piso 14 o un piso... Porque siempre se pensaba, ¿no?, que las alturas, hombre, pues corre el fresquito. En Andalucía eso nos consolaba. Pero sí, tienes que subir mucho para notar ya un cambio bastante destacado, ¿eh? En un piso yo te diría que cuanto más alto, sobre todo si estás en el último piso como yo, que es un horno mi casa, dentro de casa estos días he tenido 34 y 35 grados, lo de la altura no funciona. No va bien, claro. Y el calor se asocia a la intriga, al suspense, a esos ingredientes que parecen básicos en un thriller. Efectivamente, sí, el cambio climático simplemente es la base sobre la que se sustenta la novela, cómo moldea la vida de los personajes, pero todo ese calor, todo ese cambio en los patrones atmosféricos sí que da para bastante intriga, ¿eh? Sí que es bastante negro el panorama y da para suspense, y intriga, sustos, da para todo. Pero ¿por qué un thriller, una novela de suspense? Y sobre todo, ¿por qué 2065, José Miguel? ¿Es que hay previsiones ciertas que digan que eso es lo que va a tardar? ¿O este formato de thriller y este año no es casual o...? No es casual. Yo quería un año que estuviese lo suficientemente lejano como para ver ya los efectos del cambio climático más destacados, pero que estuviese también lo suficientemente cercano como para decir, ahí va, yo en 2065 voy a tener 80 y pico años, es que esto me va a afectar a mí. Entonces, el año está escogido precisamente buscando no digo asustar al lector, pero que el lector se pueda ver proyectado en la trama. ¿Y por qué un thriller? Porque me encanta el género de intriga, de suspense. Yo desde pequeñito me ha encantado escribir. Desde que aprendí a escribir yo me copiaba en una libreta el cuento de los viajes de Gulliver para decir que lo había escrito yo, y era mi sueño escribir. Y me encanta el suspense. Entonces mi primera novela tenía que ser de suspense, thriller, intriga. Pero claro, tal como te ha quedado esta, no sé si en la segunda seguiremos con El deshielo del Ártico,
el iceberg ese enorme que se ha desprendido la semana pasada hace unos de la días. Antártida. No sé si va por ahí. Bueno, a mí me gusta cerrar etapas, entonces he cerrado una etapa y la siguiente ya veremos cómo viene, pero de momento esta se ha centrado en el cambio climático. Obviamente si me surge una idea feliz y vuelve a surgir el tema del cambio climático, obviamente lo tomaría, pero así a priori es una etapa ya cerrada. No, en principio no tiene continuación el libro. Bueno, pero lo cierto del cambio climático, en este caso le hablamos al meteorólogo y novelista, no es solamente cuestión de que haga más o menos calor, que ya es serio, sino de que el cambio climático a escala global puede provocar migraciones, desertización, conflictos armados, recursos que no hay como el agua. Esto es mucho más serio. Sí, el cambio climático es que en el fondo lo vemos como si suben las temperaturas, sube el nivel del mar y se deshielan los polos, pero es que es muchísimo más. Son hambrunas, con el ascenso de las temperaturas se estima, en el escenario que he elegido, y siendo optimista que hay escenarios peores todavía, bueno, pues en ese escenario se estima que se reducirá el cultivo de cereal entre un 10 y un 30% en un mundo en el que 2065 habrá entre 9.000 y 10.000 personas, es decir... Sí, ahora somos 8.000 millones de personas y vamos a aumentar en efecto. Pero esto quiere decir, Miguel, no sé si las previsiones que tú, José Miguel, has hecho para escribir la novela, es una novela, un thriller de ficción, pero que parte de ficción y que parte de realidad y en todo esto, porque el horizonte que planteas, quizá no tan trágico, pero camina hacia eso. Bueno, pues te explico, el IPCC nos da 4 vías por las que podríamos evolucionar en función de lo que emitamos a la atmósfera de CO2. Yo he elegido la que de las posibles sería la más optimista, ya que una se demuestra que, bueno, estamos lejos de poder llegar a ella, que sería la mejor. En esas vías te dan aspectos socioeconómicos, ambientales, políticos, tecnológicos. Toda esa base que nos habla también de guerras, de desplazados, de cultivos, de enfermedades. Bueno, es que prácticamente el ambiente me lo había generado ya el IPCC. Yo lo único que tuve que hacer fue meter ahí la trama. Y como te digo, era simplemente ese aspecto del IPCC, esa vía del IPCC, los personajes viviendo en cómo les afectaría, cómo viviríamos nosotros en ese año 2065. Sin embargo, como hay gente para todo, hay gente también que pone en cuestión que el cambio climático acarree las consecuencias que se están anunciando, ¿no? Y sostienen que el ser humano siempre ha convivido con una cierta noción de cambio climático. Sin ir más lejos, hace unos días se daba a conocer un nuevo hallazgo arqueológico en la zona de Orcel, la provincia de Granada, y se hablaba de restos de animales, bueno, que ya no existen, elefantes, se hablaba de ciervos gigantes, de una serie de especies que han sido víctimas o que fueron en su día víctimas de ese mismo cambio climático, sin las consecuencias dramáticas que parece que acarrea este. El cambio climático es algo que ha existido siempre. Ha habido épocas de glaciaciones, épocas más cálidas, de nuevo épocas más frías. El problema del cambio climático del que hablamos ahora es que esos cambios eran normales, habituales, naturales, por decirlo de alguna manera, debido en muchos sentidos a los parámetros orbitales de la Tierra. A veces está más cerca del Sol, a veces un poquito más lejos, un poquito más inclinada, un poquito menos. El problema de este cambio climático, del que hablamos ahora, del que hablo en la novela 2065, es que con una probabilidad del 95%, según reconoce el IPCC, está propiciado por la mano del hombre, y nunca desde que hay registros hemos tenido una temperatura tan alta. Y es que esto de verdad es muy preocupante, porque de no hacer nada, muchas especies, de hecho, podrían quedarse en peligro de extinción entre el 20 y el 50% de las especies, haciendo lo poquito que estamos haciendo. Bueno, en el Pacífico ya hay islotes no poblados todavía, que han desaparecido. Sí. Esto no es ninguna tontería, ya es real. No, sí, sin duda. El cambio climático para gente que vive en islas, sobre todo en islas que tienen una altitud muy pequeña de 1 metro, significa que no vas a poder vivir en tu casa, en tu tierra donde han vivido tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos. Te vas a tener que ir. Es que ya hablamos de refugiados climáticos. Yo aporto dos experiencias personales. Quizás los oyentes, Chema, pues podrían anotar los suyos. ¿Alguna? Las suyas, cómo están observando los amigos y las amigas del público este cambio climático. Pero yo, por ejemplo, anoto, paseamos por el campo y donde había fuentes
hoy hay otra cosa. Se han perdido las fuentes del paisaje habitual, los manantiales, los arroyos. Y dos, es difícil ver en ciertas zonas, por ejemplo en Andalucía, árboles ya sin hojas. Prácticamente las hojas, los árboles ya no se quedan desnudos. Hemos asistido a varios años donde la hoja tarda muchísimo en caerse y cuando empieza a caerse nace la nueva. Podemos aprovechar, ya que estamos, si alguna persona está escuchando la radio y quiere decirnos en qué nota en su entorno cercano esto del cambio climático, que es verdad que es una cuestión de ciencia y que no es que yo lo diga porque vea que mi maceta de mi casa, ¿no? Pero de una aproximación cercana, ¿usted nota que el tiempo ahora no es como el que era en su infancia, sea o no por el cambio climático? Estas cosas que digo yo, ¿no? Lo de la fuente, por ejemplo, fuentes donde bebíamos agua y ya no hay nada, y árboles que no pierden la hoja. Por ejemplo, José Miguel Gallardo, ¿en qué lo nota? Desde que era un chavalín, y lo sigue siendo. Digo, desde que era un niñito hasta ahora, que ya es un hombrecito, ¿en qué nota que el tiempo parece que cambia? Estudios aparte, pero en tu vida diaria. Bueno, se nota mucho en las estaciones. Las estaciones están cambiando, la duración, la floración. De hecho, ayer escuchaba hablar a un observador que hacía la fenología de su zona y demás, que había visto encinas floreciendo ya en noviembre, cuando lo lógico es que la floración sea en marzo, febrero, dependiendo de la zona. Pero las estaciones, se ha hecho un estudio climático y es que el verano se está alargando, el invierno es más corto, estamos tendiendo a modificar las estaciones del año y eso es bastante preocupante. Bueno, pues voy a recordar el teléfono que tenemos para si, por ejemplo, alguna persona quiere participar en esta conversación y dejarnos un breve mensaje de WhatsApp, una nota de voz. Yo cuando era niño recuerdo qué tal y ahora ya no lo veo. Yo me parece que el tiempo está cambiando el clima por tal detalle. Todas las aportaciones son buenas y ojo, igual de aquí sale la ciencia, porque ¿qué es la ciencia sino la observación? Sin duda. Si alguien quiere enviarnos un mensaje de WhatsApp, estamos en el 670 940 200 en este público que hoy está hablando de cambio climático. 670 940 200. ¿Usted cómo nota que el tiempo parece que está cambiando? Y todo ello con la buena excusa de la novela de José Miguel Gallardo, editada en Roca y que se llama 2065. Lo mejor es que para eso queda todavía mucho, Miguel, que para el año 65. Yo no queda, pero... Todos calvos. Mira, te quería contar... todos calvos. A mí no me queda mucho tampoco, ¿eh? Pero Chema, todos calvos. Ya. Os quería comentar un detalle a raíz de lo que comentaba Miguel del agua, y es que el cambio climático puede llegar a robarnos el gesto tan básico que es ir al grifo, a echar agua y beberla, porque... la precipitación se pronostica un poquito peor que la lluvia, que la temperatura, pero parece que los periodos secos eran más dilatados y los húmedos más secos y más lluviosos, más torrenciales, con lo cual es todo malo. Bueno, pero ya estamos viendo en muchas comunidades autónomas que con periodos de sequía el agua gana sales minerales, nutrientes, se recomienda no beber, incluso en la Comunidad Valenciana en algunos puntos, no cocinar con agua. Y si eso ocurre a toda España, los periodos secos, al final vamos a tener que comprar agua embotellada, que es lo que hablo en la novela, para beber, porque ya el cambio climático nos va a robar el gesto diario de ir al grifo a por agua. Pues fíjate, José Miguel, leyendo la novela, yo la estoy leyendo en EPUB, que parece que da menos calor que con el libro. El libro es un poco rojo, sí, pero a mí me encanta, ¿eh? El libro es candente, la portada del libro, la pero cubierta. Ese detalle del agua mineral casi no me había llamado la atención porque miro a mi alrededor y veo multitud de botellitas de agua mineral. El agua mineral, el agua embotellada, ha pasado a ser ya parte de nuestra experiencia cotidiana. Sí, sin duda. Es que, como te digo, el cambio climático no es algo que llega de pronto, es que está pasito a pasito. Ya estamos hablando de un cambio climático preocupante, pero es que va más y veremos cada vez más botellines de agua y menos agua del grifo. Y sobre todo que nos preocupa a la población. Abrimos el WhatsApp, insisto, si alguien quiere contarnos en una nota de voz cómo nota en pequeños detalles cotidianos el cambio climático, si es que lo nota, o si no le queremos llamar cambio climático, que parece un palabra como muy importante, pero gestos que le da su cotidianidad para pensar que el tiempo no es igual, los inviernos, los veranos no son iguales que cuando éramos más niños. Estamos en el 670 940 200. Si nos quiere enviar una nota de voz, como ha hecho desde Algeciras nuestro amigo Emilio. Buenas tardes, mira, soy Emilio y llamo desde Algeciras.
a comentaros de que el otro día incluso llamé al programa y con a don Martín Benítez le sorprendió también un poco lo que le comenté. Le voy a comentar lo mismo que yo noto. Yo tengo una casa de 2 plantas y noto que últimamente, desde hace un par de años hacia acá, mi salón era la parte baja de la casa, el salón era muy fresquito y últimamente es muy caluroso. Ahí donde yo verdaderamente noto, aparte de todo el entorno, ¿no?, pero que ahí es donde verdaderamente noto que la temperatura está subiendo. Gracias. Gracias, Emilio, por la llamada de Algeciras. El mismo salón, la misma casa, años después, lo está contando el mismo hombre, no estamos hablando del siglo XIV. No. Y ya él nota, sin un termómetro, pura sensación, José Miguel, que aquello no es lo que era. Precisamente en el libro cuento que el cambio climático reestructura la ciudad, la arquitectura de los edificios para adaptarse a esas nuevas temperaturas. Por ejemplo, en Reino Unido, que tenemos un clima más frío, los edificios son más oscuros, ventanas más grandes para que entre el sol. En Andalucía, en muchas zonas, tenemos casas blancas, ventanas más pequeñas, buscando la sombra. Y al final es que nos vamos a tener que readaptar al cambio climático, todo, hasta las casas, las ciudades, para soportar esas temperaturas que están por llegar y que desde luego no son nada agradables. Y ya es que efectivamente, como decía este señor de Algeciras, lo estamos notando hasta en las propias casas. Sí, en gestos que no hay que consultar. La ciencia desde luego tiene mucho que decir. 670 940 200, el WhatsApp del programa. ¿Usted en qué nota esto que se dice que es el cambio climático a su alrededor? Desde Málaga tenemos otro mensaje, lo escuchamos, José Miguel. Buenas tardes, le llamo desde Málaga, mi nombre es Antonio y la verdad que llevo observando toda mi vida, allá por 60 y tantos años, que en invierno he pasado mucho frío. Y todavía paso frío en invierno. Y estamos en verano y he pasado mucha calor en verano. Y sigo pasando calor en verano. El mejor clima yo creo que es la primavera, que está todo más equilibrado. Bueno, aquí es más bonito. Buenas tardes y buen verano para todos. ¡A la playa! A la playa, claro que sí. A la playa, qué envidia, quien la coge ahora. Digamos que esto es empate, ¿no? Lo que nos decía este oyente de Málaga, Antonio. ¿no? Sí, no ha notado no ha percibido esa sensación de un cambio climático que no sé si lo peor que le podía pasar es que llegara Donald Trump a la presidencia. Bueno. Yo creo que sí. O sea, las cosas son siempre, todo es susceptible de empeorar. Todo es susceptible. Y un horizonte ya de por sí negro se oscureció mucho más con la llegada del señor Trump, ¿no? En realidad el gobierno norteamericano nunca ha sido muy proclive a dejarse hablar por el cambio climático. Al Gore, que incluso ganó el premio Nobel de la Paz, Al Gore, por su defensa del clima, se hizo defensor del clima meses después de que dejara de ser nada menos que vicepresidente de los Estados Unidos de América. Es decir, que este hombre tenía casi todo el poder del mundo, excepto Bill Clinton, que era su presidente, para firmar el protocolo de Kioto entonces, y no lo hizo. Y cuando sale de la Casa Blanca parece que el cargo de conciencia le hace defender que hay que hacer algo, pero no cuando tuvo el poder. Esto es un poco de demagogia que también José Miguel lo emplea muy bien en su novela Con quienes mandan, que parece que cuando están arriba les conviene una cosa y cuando salen fuera les ataca la conciencia. Es que hay muchos intereses detrás del cambio climático, muchos intereses. Por ejemplo, lo vemos ahora con Donald Trump, que dice: yo firmaría el Acuerdo de París si a Estados Unidos le beneficiase, pero de momento yo voy a permitir que sigamos utilizando el carbón, etcétera. Entonces, es que toda la situación social que vivimos ahora es que ya me daba el argumento solo. Yo era solamente escribir, es que no tenía que hacer nada más, casi no tuve que inventar nada. Era sorprendente, lo tenía todo ahí. Conectarte a internet y decir, bueno, este me está dando el guión, solo tengo que hilarlo. Efectivamente. Yo tenía pensado preguntarte, José Miguel, ¿qué podemos hacer los ciudadanos en una situación que parece que se escapa a nuestras posibilidades, que forma parte de la esfera de los gobiernos? Pero acabo de encontrar la respuesta: escribir una novela, por ejemplo, hacer un programa de radio como hace Chema, por ejemplo. Es una manera, sin duda, de informar. Lo que tenemos que hacer los ciudadanos es informarnos, leer, estudiar todo lo que tenemos alrededor. Y desde luego la manera en la que yo he querido aportar mi granito de arena al cambio climático ha sido con esta novela, 8 años de documentación
Y bueno, el resultado está aquí y espero que el lector, una vez que lo termine de leer, al menos ese es el objetivo, vea el mundo con otros ojos, y la gente que ya lo ha leído me da las gracias por hacerle ver cómo está la situación, y realmente se asustan, ¿eh? Sí. Sí, y tanto. Es que, hombre, es que como para pensárselo. Se lo están pensando y mucho, y están reflexionando con nosotros muchas personas que nos siguen ahora mismo, que te están escuchando, José Miguel, en Canal Sur Radio, en el Viso del Alcor en Sevilla, en donde, créanme, hace calor, cuando aprieta. Nos llama Reyes y nos deja en el WhatsApp 670 940 200 este mensaje. Hola, soy Reyes del Viso del Alcor. Yo lo que noto que cuando era más pequeña en mi pueblo había muchísimos grillos en verano. Y ahora difícilmente veo alguno. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Ya no veo grillos. Es muy bueno. Sí. Y las luciérnagas. Sí. Ay, yo lo he notado sobre todo con las mariposas. También. Las mariposas. Yo cuando era pequeño veía un montón de mariposas y ahora no veo ninguna. Y en cambio hay más mosquitos. Sí. ¿Ni las tienes en el estómago, José Miguel? Bueno, ya, es entrar en lo personal. Perdona. El colmillo que me ha salido. Escuchamos otro mensaje mientras tanto. Sí. Venga, un mensaje más. Antonio, nos llaman desde un pueblo de Córdoba, en donde, ya sabes, no sé si será Montoro o no, ahora nos lo dirá, pero en Córdoba también ha apretado tela el calor estos días. Adelante, Antonio. Hola, yo soy Antonio, aquí de un pueblo de Córdoba, y esto del cambio climático lleva ya bastantes años ya notándose. Lo que pasa es que ahora los medios es donde más se escucha. Pero mi madre me cuenta que hace 50 años, pues, había muchas nevadas en los inviernos. Raro era el invierno que no caía una nevadilla. Yo tengo 40 años y he conocido nada más que 3 nevadas. Estamos hablando de más de 50 años, claro. Sí. Pequeños detalles de nuestra vida cotidiana, de nuestra experiencia. Él tenía pájaros cerca. Sí, un pájaro cerca. Que también el canto de los pájaros amanecía antes de una forma totalmente distinta. Es cierto. Empezaba a percibirse la llegada del alba y el gorjeo, el canto de los pájaros, y hoy se escuchan los coches, que los tiene cerca, y si no, el día se presenta así, de puntillas, sin avisar. Qué pena, ¿eh? Sí. José Miguel Gallardo, meteorólogo, físico, escritor, novelista. Esperemos que no Nostradamus, que no sea muy previsor, porque su novela 2065, que se llama así, no busquen unas letras, en la cubierta van a encontrar ese número, 2065, una novela con una cubierta roja que casi quema, y esperemos que le arda también en la conciencia cuando la lea. Un thriller ambientado en el cambio climático que hoy nos ha dado pie para este lugar que no existe más que la radio, que es Babilonia. Gracias, José Miguel, por desplazarte a Onda Madrid, gracias a los compañeros de Onda Madrid por hacer posible esta conexión, y a ti, sobre todo, por tu trabajo en el tiempo, con el mapa detrás, y ahora como novelista. Muchísimas gracias con a vosotros. El libro delante. Ha sido un enorme placer estar aquí con vosotros esta tarde. El placer es nuestro. Y oye, y ya que estamos hablando con el hombre del tiempo, hombre, si hay enchufe, mándanos un poco de fresquito y una novecita que mañana os lo voy a mandar, bajar un poquito. Que hay pueblos que le están cortando el agua de noche, algunos pueblos andaluces. Ojalá. Un abrazo, José Miguel, gracias. Un abrazo enorme. Miguel, gracias, hasta la próxima. Voy con la fresquita. Adelante, sí, buena hora.